Bien, hemos llegado ya a la tercera semana de nuestro curso de microelectrónica de smartphone. Ahora nos vamos a centrar principalmente en lo que respecta a hardware. Cuando uno desarma uno de estos equipos, lo primero que encuentra es la placa del equipo celular, o también llamada tarjeta madre. En ella se encuentran una serie de circuitos integrados, los cuales realizan distintas tareas. También encontramos pequeños componentes llamados condensadores, resistencias, diodos, supresores de tensión, entre otros. Para un mejor entendimiento y debido a la gran cantidad de componentes que se encuentran repartidos en toda la placa, es que vamos a estudiarlo mediante etapas. La primera se llama etapa de radiofrecuencia y la otra etapa de control. El estudio de estas etapas nos permiten a nosotros poder localizar más fácilmente los circuitos integrados y reconocerlos, así como las tareas que estos realizan según vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Vamos a ver además que diferentes modelos de equipos celulares contienen también básicamente los mismos componentes, pero en diferentes posiciones. Cabe recalcar que también existen casos en los cuales no vamos a encontrar directamente los componentes esperados, sino que se van a integrar unos en otros, pero esto será obvio conforme usted vaya ganando más experiencia en el reconocimiento de circuitos integrados de diversas placas. Este curso le proporciona la herramienta para que usted pueda realizar además estas investigaciones. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio mediante el diagrama de bloques. Comencemos. Tal y como se acaba de mencionar, tenemos dos etapas, la etapa de control y la etapa de radiofrecuencia. En la etapa de control vamos a encontrar dos componentes principales. Uno de ellos es el procesador de banda base y el otro el procesador de aplicaciones. Por ahora vamos a estudiar el procesador de banda base, ya que se encuentra muy asociado a la etapa de radiofrecuencia. Bien, el procesador de banda base es el componente que permite al smartphone poder acceder a diferentes tipos de tecnología de redes inalámbricas. En otras palabras, será el encargado de gestionar tanto la transmisión como la recepción de llamadas. Y luego tenemos aquí la etapa de radiofrecuencia. Esta etapa de radiofrecuencia será quien transmita las ondas electromagnéticas al espacio, permitiendo al equipo comunicarse de forma inalámbrica. El procesador de banda base, como se acaba de decir, será quien controle a la etapa de radiofrecuencia. Su tarea está centrada en las comunicaciones del equipo. Contiene además de esto su propio sistema operativo, independiente del sistema operativo del procesador de aplicaciones. El procesador de banda base, una vez que detecta que hay una llamada entrante o una llamada saliente, le permite a la etapa de radiofrecuencia enviar señales de ondas electromagnéticas. De esta manera el equipo se puede comunicar con el exterior. Cuando se recibe una llamada, lo que se hace es que el equipo detecta también un espectro de ondas en la misma antena. Esta es recepcionada por la etapa de radiofrecuencia y transmitida al procesador de banda base. Dentro del procesador de banda base existirán otros procesos como la modulación y la demodulación, que son muy importantes para poder tratar la señal desde que viene de ondas electromagnéticas a señales digitales y luego a señales acústicas, las cuales serán transmitidas
a los parlantes para poder ser reproducidas como sonidos. Este proceso se repite una y otra vez. El procesador de banda base controla la etapa de radiofrecuencia. Esta transmite y recepciona las señales electromagnéticas, permitiendo al equipo comunicarse de forma inalámbrica a través de protocolos de comunicación segura. La etapa de radiofrecuencia entrega las señales al procesador de banda base, el cual, como se dijo, demodula la señal, luego la trata para poder reproducirla en el parlante. Es importante que cada una de estas cosas se tenga muy en claro. Dentro de un momento también vamos a explicar cuáles son los componentes internos que hay en cada uno de estos bloques. Sin embargo, el funcionamiento del equipo celular está muy bien resumido en esta parte. Recuerde, tenemos un procesador de banda base que es quien controla tanto la salida como la recepción de las llamadas del equipo a través de la etapa de radiofrecuencia. La etapa de radiofrecuencia, al recibir la señal, la entrega al procesador de banda base y el proceso se repite una y otra vez. Además de esto, el procesador de banda base también tiene la función de poder transmitir la posición del equipo a la antena principal. De esta manera, la central va a poder saber cuál es la posición del equipo en un determinado espacio geográfico y saber si se encuentra o no activo para poder comunicar un equipo celular con otro. Entonces, ya habiendo dicho esto, se debe de tener en claro el papel de ambas etapas. En este caso, la etapa de radiofrecuencia y, como se acaba de decir, la etapa de control. Simplemente estamos escogiendo a uno de ellos, que es el procesador de banda base. Ya veremos más adelante la tarea que cumple el procesador de aplicaciones. Entonces, luego, en este momento vamos a continuar con lo que es el estudio de los componentes internos del procesador de banda base. Entonces, tenemos nuevamente aquí al procesador de banda base y a la etapa de radiofrecuencia. Ahora vamos a ver algo interesante, que dentro del procesador de banda base vamos a encontrar dos componentes internos. La razón de que hacemos esto es para que se pueda entender mucho mejor la tarea del procesador de banda base. Tal y como se puede ver aquí, hay dos componentes internos dentro del procesador de banda base. El primero de ellos se llama procesador de banda base digital. El segundo, procesador de banda base analógico. El procesador de banda base digital irá conectado directamente al procesador de banda base analógico. Este a su vez irá conectado a la etapa de radiofrecuencia, que también está junto con la antena interna del equipo celular. El procesador de banda base digital será quien ordene al procesador de banda base analógico realizar ciertas tareas, como por ejemplo la modulación, la demodulación, también la codificación y decodificación de señales analógicas. Por ejemplo, cuando se realiza una llamada, el procesador de banda base digital le ordena al procesador de banda base analógico que abra el canal entre el micrófono. Internamente también esta señal que es captada por el micrófono se codifica y se modula. Una vez que el procesador de banda base analógico ha realizado esta tarea de recepcionar la señal de un micrófono, le informa al procesador de banda base digital de que la tarea ya ha sido realizada exitosamente. El procesador de banda base digital nuevamente sigue con esta tarea y ahora
le dice al procesador de banda base analógico que emita esta señal ya con una señal modulada a la etapa de radiofrecuencia. La etapa de radiofrecuencia entonces transmitirá las señales a través de ondas electromagnéticas al espacio. Cuando se resecciona la señal, tal y como habíamos dicho, es captada por la etapa de radiofrecuencia. Esta le enviará ahora sí que al procesador de banda base analógico, el cual recibe las señales y pasa a un proceso que se llama demodulación. Convierte estas señales de ondas captadas por la etapa de radiofrecuencia a unas señales digitales. Las señales digitales pasarán a un proceso de decodificación y luego se enviarán lo que es a un parlante para poder reproducir el sonido que contiene dicha señal. Mientras ocurre este proceso, también el procesador de banda base analógico le informa al procesador de banda base digital la tarea que viene realizando, como la demodulación y la decodificación de la señal. Este proceso se repite también una y otra vez. El procesador, como vemos, el procesador de banda base eh, contiene tanto una parte digital como una parte analógica. Ambas suelen trabajar de forma muy unidas, intercambiando información en todo momento. Entonces, hasta el momento esto es lo que hay que tener muy en claro y saber efectivamente que el procesador de banda base tiene la principal tarea de controlar la etapa de radiofrecuencia del equipo celular, de forma que se pueda establecer una comunicación eficiente entre el smartphone y una antena. Vamos a ver luego también cuáles son los componentes internos de la etapa de radiofrecuencia. Entonces, esto debe de quedar muy en claro y pasaremos ahora sí que a la siguiente parte. Vamos a traer ahora nuevamente aquí a la pantalla el procesador de banda base digital, el analógico, y nos vamos a enfocar ahora directamente en los componentes que vamos a encontrar dentro de la etapa de radiofrecuencia. Como se pueden observar, son tres. El primero se llama transceiver o transector. El otro es el PA o amplificador de potencia, y tenemos el switch, que contiene a su vez también filtros pasobanda, los cuales suelen rechazar ciertas frecuencias, quedándose solamente con las que pertenecen a las redes móviles o de interés. Tal y como habíamos visto, el procesador de banda base digital está conectado con el analógico. Este a su vez irá conectado directamente al transceiver. El transceiver, como vamos a ver adelante, ya es en sí un circuito integrado que vamos a encontrar en la placa, y es el encargado de transmitir y recepcionar las señales de las redes móviles. Lo que tenemos ahora aquí es que una vez que el transceiver decide transmitir la señal, lo hace a través de un amplificador de potencia, debido a que la señal que transmite es pequeña. Entonces es necesario amplificarla para que de esta manera la señal pueda llegar a una antena más cercana, a una buena intensidad. Tenemos también aquí la antena, como habíamos visto ya. También, una vez que se hace la recepción de la llamada, por ejemplo, ingresa por la antena. Este switch lo que hace es como un conmutador, el cual selecciona ya sea la señal que se va a transmitir, como la señal de recepción mediante un conmutador interno que trabaja a una muy alta frecuencia para permitir que se transfiere y se recepcione señales de forma simultánea.
Tal y como habíamos visto también, el procesador de banda base digital controla al analógico. Habíamos dicho que también transmite, por ejemplo, las señales captadas por un micrófono y las envía ya moduladas al transceiver. Amplificará la señal utilizando el PA para enviarla al switch. El switch seleccionará la parte de transmisión y esta se transmitirá al espacio mediante ondas electromagnéticas. Cuando se recepciona la señal, en este caso radiación, es conocida como la radiación, ingresará nuevamente al switch. Este seleccionará el conector para la recepción. A través de esta línea ingresará al transceiver, recepcionará la señal y la enviará al procesador de banda base analógico. Este le informará al procesador de banda base digital que ha sido recepcionada la señal correctamente, y este a su vez permitirá que dicha señal también pueda ser decodificada y reproducida por un parlante. Lo que tenemos aquí es ya un modelo que está casi completo, porque aún falta estudiar los componentes internos que hay a su vez dentro de banda base analógica y banda base digital. Pero ya se puede observar básicamente cómo es que funciona un equipo celular. Tienes el procesador de banda base y la etapa de radiofrecuencia. Entonces lo que sigue ahora es ir viendo cuáles son los componentes que se encuentran dentro de estos dos bloques.